Pocos restos del pasado poseen la capacidad evocadora de los castillos. Símbolos de poder e instrumentos de control de hombres y tierras al principio, se convirtieron más tarde en fuente de leyendas e iconos de la ensoñación romántica. Históricamente, las fortificaciones constituyeron un elemento clave en la articulación del territorio, favoreciendo la atracción de gentes hacia espacios débilmente poblados o amparando a las comunidades urbanas y rurales en momentos de peligro. Un peligro que se asocia con frecuencia a la idea de frontera. Desde las fortalezas serranas hasta las torres de la costa, desde los grandes núcleos islámicos de la Tierra Llana hasta las fortificaciones de la raya con Portugal, muchos castillos guardan celosamente su secreto. En el año 710, un siglo después de que Mahoma recibiera la revelación divina, el Islam se extendía ya desde los límites de la India hasta el Magreb. Pocos años después, casi toda la península era tierra del Islam. En la zona onubense, Niebla será el núcleo urbano de referencia. Sede episcopal en época visigoda, verá reforzada su capitalidad tras la conquista al convertirse en centro de la cora del mismo nombre. Las antiguas murallas de Niebla conocieron conflictos, asaltos y enfrentamientos durante el emirato, y momentos de calma, bajo el poder de los califas de Córdoba. Su progresivo declive desde comienzos del siglo XI fue dando paso a la aparición de los reinos de taifas, sometidos más tarde por los grandes imperios norteafricanos de almorávides y almohades. Es a estos últimos a quien debemos el trazado actual de la cerca iliplense, expresión de un poder que comenzará a resquebrajarse a comienzos del siglo XIII por las disensiones internas y el empuje de los reinos cristianos. El recinto amurallado que protegía la ciudad de Niebla sigue milagrosamente en pie, como testigo mudo de aquellos siglos. De esta impresionante cerca de tapial rojizo, que cubre 16 hectáreas con 2 kilómetros de perímetro, destacan sus 43 torres y sus 5 accesos en recodo, con nombres tan evocadores como los de las puertas del Socorro, del Buey, del Agua, del Embarcadero y de Sevilla. Estos accesos se adornan con arcos de herradura enmarcados en un alfiz que dan paso a un pequeño espacio cubierto por una bóveda sobre el que hay que girar 90 grados para acceder al interior del recinto amurallado. No solo en Niebla queda patente la importancia de las fortificaciones onubenses durante los siglos de gobierno islámico. También había fortificaciones en los distintos distritos de la Cora, aglutinando a sus respectivas aldeas. Y más al norte encontramos las fortalezas de Almonaster, Aracena y Zufre, como cabeceras de los distritos más occidentales. Y Aroche, que controlaba un territorio dependiente de la Cora de Béjar, que pudo pertenecer también en algún momento a la de Badajoz. Con su castillo de tapial y torres cuadradas, vigilaba el camino que unía Sevilla con la zona del Guadiana. Pese a las importantes transformaciones que ha sufrido la fortaleza del siglo XII, aún conserva en algunos lienzos la decoración original, imitando sillares, y exhibe altiva la llamada Puerta de la Reina. Tanto el nombre de Al-Monaster,
como los elementos reaprovechados en la mezquita, indican la existencia de un emplazamiento anterior visigodo. Sobre él se levantó una pequeña ciudadela fortificada con su mezquita califal, fechable en el siglo X. Todas aquellas fortificaciones demostraron ser insuficientes ante el inexorable avance de los reinos cristianos hacia el sur. Las primeras acciones de conquista sobre territorio onubense partieron del Reino de Portugal. Antes de 1240, los caballeros de la Orden de Santiago ya controlaban todo el curso bajo del Guadiana, desde Mértola hasta Ayamonte. La disputa entre Castilla y Portugal por la posesión del Algarve duró más de medio siglo, hasta que en 1297 el Tratado de Alcañices fija definitivamente una de las fronteras más antiguas y estables de Europa. Es precisamente la llamada Cuestión del Algarve lo que decidió a Alfonso X a conquistar el pequeño reino de Niebla, sin motivo aparente, pero consciente de la necesidad de controlar de manera efectiva el territorio de cara a sus reivindicaciones fronterizas. La crónica del rey describe así el costoso y prolongado asedio. El rey mandó llamar a los hombres de su reino, e a todos los fijosdalgo, et los de los consejos, e sacó hueste, e fizo cercar la villa de Niebla, e desde ahí llegó, mandó asentar los reales e pusiéronles muchos engenios, como quiere que en algún tiempo la villa era muy fortalecida, e bien cercada de buen muro, e de buenas torres, e labradas todas de piedra. La caída de Niebla en manos cristianas provocó la inmediata rendición de otras poblaciones dependientes de la capital. Algunas de ellas tenían castillos o alcazabas que, una vez entregados a sus nuevos dueños, simbolizaban el dominio de estos sobre la tierra y los hombres. Las grandes órdenes militares del Temple y de Santiago, instaladas en el sur de la actual provincia de Badajoz, mostraron desde fecha temprana sus intenciones de expansión territorial. No extraña, por tanto, que el Concejo de Sevilla promoviese la construcción en la sierra de un importante conjunto de fortificaciones que venían a sumarse a las ya existentes de época islámica, como Almonaster, Aroche y Zufre. Esta abundancia de fortalezas, así como la propia conflictividad del territorio en que se asientan, justifican la denominación tradicional de Banda Gallega, por analogía con la Banda Morisca, la frontera por antonomasia. Las nuevas fortalezas serranas jalonan los caminos tradicionales que unían las principales poblaciones portuguesas con la capital hispalense. Controlaban la antigua calzada romana entre Béja y Sevilla, Santa Olalla, la Ruta de la Plata, y Cala, el ramal que unía a esta última con el reino vecino, controlado a su vez por Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé y Encinasola. En 1293, Sancho IV concede a Sevilla fuentes de financiación extraordinarias para la construcción de los castillos de Cumbres Mayores y Santa Olalla del Cala. Según el rey, desde Sevilla nos enviaron decir que habían acordado de facer castiellos e fortalezas, uno en las cumbres e otro en Santolalla, porque eran mucho a servicio de Dios e nuestro, e a gran pro e guarda de toda esa tierra, porque con los otros castiellos e las otras fortalezas que son en esa sierra, podría ser guardada toda esa tierra muy bien. Santa Olalla presenta una planta elíptica,
con 10 torres, hacen patente la tradición mudéjar de su fábrica. Por el contrario, Cumbres Mayores exhibe elementos claramente góticos. Cuenta con 8 torres, a las que hay que sumar las 2 de la entrada principal. Estas 2 impresionantes torres, recrecidas en un segundo momento constructivo, se encuentran unidas por un matacán corrido que desafía la sensación de verticalidad. El acceso a la fortaleza se realiza a través de un arco apuntado sobre el que aparecen un bajorrelieve de San Miguel y una cruz. En el lado opuesto del castillo se abre una de las 2 entradas secundarias o poternas, la conocida como Puerta del Sol, por el relieve que la decora. El castillo de Aracena presenta unas características distintas. Está formado por un recinto amurallado de perímetro sinuoso que se adapta al terreno, flanqueado por torreones de planta cuadrada y cuenta con 2 interesantes aljibes. A su alrededor, una cerca sin torres aprovecha los desniveles del terreno. La planta, con la torre del homenaje en el espacio central, parece estar más relacionada con las obras portuguesas de Moura y Noudar que con el resto de los castillos de la sierra. El castillo de Cortegana destaca por su estado de conservación, gracias a las intensas tareas de restauración llevadas a cabo. La obra es de mampostería y ladrillo, con 5 torres, una de ellas circular. El interior se divide en 2 zonas. El patio de armas, de reducidas dimensiones, bajo el que se localiza un gran aljibe abovedado, y la zona de dependencias, dividida en 2 plantas con distintas estancias. Circunda el castillo una amplia cerca exterior adaptada para el uso de artillería. Pero si hay un hecho que caracteriza la evolución del reino castellano durante los últimos siglos de la Edad Media, ese es, sin duda alguna, el progresivo aumento de poder de la nobleza. Tierras sobre las que los señores ejercen por cesión del rey el gobierno y la jurisdicción. Castillos y torres facilitarán el control de hombres y espacios por los nuevos señores, cuyas luchas convertirán los límites de sus estados señoriales en verdaderas fronteras interiores. El primer señorío nobiliario que perduró en el tiempo fue el que obtuvo Alfonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno, sobre Ayamonte a finales del siglo XIII. Poco después lo extendería a Lepe. En ambos casos existieron importantes fortalezas, hoy desaparecidas, que podemos conocer gracias a los planos conservados de los siglos XVII y XVIII.